Buenas tardes. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur. Reciba un fuerte abrazo, particularmente si usted es papá. Hoy se está celebrando el Día del Padre y me da mucho gusto tener el privilegio maravilloso de ser el padre de 3 hermosas hijas. Si Dios le ha dado a usted la bendición de ser papá, reciba un especial y fuerte abrazo y mi oración para que Dios le guíe y le dé sabiduría y le dé a usted la fortaleza para seguir siendo un padre, aunque sus hijas sean mayores, aunque sus hijos ya sean adultos. Dios es bueno y tiene para usted y para mí todo lo que necesitamos para ser papás de bendición. Pero déjenme darle la bienvenida no solo a los papás, a todos ustedes que me están escuchando en este domingo. Le agradezco que me permita entrar hasta su vida, hasta su hogar con este mensaje, porque creo que Dios tiene algo preparado para usted y para mí en este hermoso domingo de junio. ¿Sabe una cosa? Estamos viviendo tiempos difíciles. Lo que hemos vivido estos últimos 15 meses, estoy convencido, estoy seguro de que a usted y a mí nos ha confrontado a tomar decisiones trascendentes para nuestra vida, para nuestro futuro y para la vida de los que nos rodean. Como padre de familia, o aun si usted no es el papá o la mamá, hemos estado enfrentando decisiones extraordinarias. Por ejemplo, hemos tenido que enfrentar la decisión si cerramos el negocio o si abrimos el negocio, si buscamos un nuevo empleo o continuamos en el mismo. Algunos han tenido que decidir si se casan aunque no puedan invitar a nadie o se esperan para casarse más adelante. Otros, con tristeza, han tenido que enfrentar la decisión de divorciarse, de separarse. Otra decisión con la que hemos estado batallando a lo largo de estos meses es, ¿me reúno con mi familia o mejor me quedo aislado y me espero hasta que termine la pandemia? Decisiones que afectan de una o de otra manera nuestro ser, nuestra vida. Pero hay algunos que han enfrentado la decisión también sobre si vacunarse o no vacunarse. ¿Es cierto que la vacuna es buena o no? ¿Qué decisiones tan importantes? Porque lo que decidamos marcará nuestro futuro y también el de la gente que amamos, el de la gente que nos rodea. Una decisión todavía más trascendental ha sido lo que muchos han enfrentado con los deseos de vivir o con los deseos de no vivir. ¿Me quito la vida o me quedo a vivirla para ver qué hay más adelante? Decisiones trascendentales, tan importantes que, por ser importantes, se hace más difícil de tomarlas. ¿Qué decisiones ha enfrentado usted? ¿Cómo las ha enfrentado y qué decisiones ha tomado? Cada decisión a tomar es un desafío de fe, ¿no es cierto? Es un gran desafío. Y es de fe porque a través de lo que decidimos, tenemos que determinar en qué o en quién confiamos. En todas las decisiones que mencioné y todas las que usted haya tomado o haya enfrentado a tomar en este tiempo, son desafíos de fe, porque nos mostrarán en qué o en quién estamos confiando. Las decisiones que ha tomado usted, ¿en base a qué las ha tomado? Para que tengamos la seguridad en una decisión, necesitamos saber sobre qué estamos parados o sobre quién estamos parados. Y ese desafío de fe nos mostrará finalmente en quién confiamos. Por eso en este domingo, Día del Padre, como papás, todos los varones padres sabemos y entendemos estos desafíos terribles que tenemos que enfrentar día a día, no solamente por nuestro bien personal, sino por el de nuestros hijos, el de nuestra esposa, el de nuestra familia. Pero aun si usted es una mujer o es un joven que no se ha casado, usted también tendrá que enfrentar decisiones que afectarán en este momento su vida, pero que a la larga afectarán a la futura familia que probablemente usted pueda tener. Así que, desafío de fe es el mensaje que Dios tiene para usted y para mí. Desafíos que muestran en qué y en quién estamos confiando. Así que permítame preguntarle, en este momento de su vida, ¿en qué está su confianza? ¿En quién está su confianza? Y quiero en este Día del Padre mostrarle el ejemplo de un papá en la Biblia llamado Abraham. Y cómo él, como padre de familia, pero no solo como padre de familia, sino como el patriarca de una nación que todavía no existía, él enfrenta el más grande desafío de fe. Y a través del ejemplo de él y de este desafío que enfrentó, aprendamos usted y yo
papá o mamá o joven, señorita que escuchas este mensaje, aprendamos algunas cosas importantes para nuestro futuro y para el futuro de los nuestros, de los que amamos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de ser papás, aquellos que lo somos. Gracias, Señor, por las familias que pueden contar con papá aún entre ellas. Hoy pedimos que tu palabra nos hable directamente, que nos guíes a tener un encuentro contigo, un encuentro en el que podamos escuchar con claridad para saber en momentos tan difíciles cómo enfrentar el desafío de fe. Esos desafíos que nos evidenciarán en qué o en quién confiamos. Por favor, ayúdanos a conocerte de tal manera que podamos poner toda nuestra confianza en ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarle para que busquemos en la Biblia el pasaje en el que vamos a reflexionar en este domingo. Se encuentra en Génesis capítulo 22 y vamos a reflexionar del versículo 1 al versículo 18. Voy a ir leyéndolo por partes para que usted y yo podamos ir reflexionando en cada una de ellas, porque me gustaría que pudiéramos identificar 3 cosas muy importantes que nos pueden ayudar en los desafíos de fe que enfrentamos. Voy a leer los primeros 5 versículos ahí en Génesis capítulo 22. Dice la palabra del Señor: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Mire, usted y yo sabemos de qué trata este capítulo. Abraham estaba enfrentando el desafío de fe más grande que había enfrentado hasta ese momento. Y créame que ya había enfrentado muchos desafíos de fe, pero este era clave. ¿Qué situación tan difícil? ¿No le parece a usted? Él había esperado 25 años para que finalmente se cumpliera la promesa y naciera su hijo Isaac, en medio de tantas imposibilidades. Su edad, la infertilidad de su esposa, y los años pasaban. Y pasaron 25 años y él estuvo aferrado a lo que Dios le había prometido. Finalmente, después de 25 años, puede ver a su hijo vivo, nacer. Se cumplió la promesa. Y después imagínese a este padre de familia. Él tenía 100 años ya. Su bebé comenzó a crecer, a desarrollarse, a caminar, cuando por primera vez le dijo papá, cuando empezó a seguirlo, a tratar de parecerse a él. Se imagina cuando lo vio ya desarrollándose como un niño, aprendiendo a vivir, y llegó hasta la adolescencia. Se considera que para este momento del relato, Isaac tendría entre 13 y 23 años de edad. Así que estaba en plena adolescencia. Y justamente en ese momento, cuando ya había una relación de padre e hijo, de pronto viene Dios con una petición incomprensible. Una petición que seguramente le provocó una gran confusión a este hombre de fe. Una confusión muy grande. Imagínese a Abraham diciéndole o escuchándole a Dios decirle: toma a tu hijo, tu único, al que amas, y llévalo al monte y ofrécemelo en holocausto. ¿Qué es lo que Dios le estaba pidiendo? Le estaba pidiendo que tomara, y así como lo hacía con los animales, le ofreciera un sacrificio de paz, donde tomara, en este caso a su hijo, lo degollara y luego lo quemara para que subiera en holocausto a la presencia de Dios. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo. Y es entonces esto algo que realmente nos cuesta trabajo entender. Pero es aquí donde quiero mostrarle el primer punto de este mensaje, de este desafío de fe. El primer punto sería: no siempre entenderemos lo que Dios nos pide, pero hay que confiar en Él. No siempre entenderemos lo que Dios nos pide, pero hay que confiar en Él. Piensa en esta petición incomprensible, irracional. Dios le había dicho a Abraham que a través de Isaac le daría una descendencia muy grande, formaría una gran nación y sería bendición a todo el mundo.
Pero de pronto cuando Isaac está un adolescente, Dios le está pidiendo ahora, toma a tu hijo, tu único, y trae y ofrécemelo en holocausto. Seguramente Abraham no solo estaba confundido, tal vez estaba dudando, tal vez estaba teniendo un conflicto interno, definitivamente estaba viviendo un desafío de fe. ¿Le creo a este Dios? ¿Confío en este Dios? No sé si le ha pasado, pero muchas veces podemos encontrarnos con un caso muy clásico que enfrentamos a aquellos que tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Tenemos un caso de Dios contradiciéndose a sí mismo, porque de pronto Dios dice una cosa, pero luego nos pide que hagamos algo que parece que es lo contrario, pero solamente es algo aparente, porque nuestro Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo cree. Esto que estaba enfrentando Abraham era algo fuera de lo común, una petición incomprensible. Imaginemos o tratemos de imaginar la confusión de Abraham. Todo lo que había esperado con este joven, con este hijo, con esa promesa que Dios le había dado, 25 años de espera, y ahora de pronto el mismo Dios le dice que lo ofrezca en un sacrificio. Estamos frente a un aparente caso de Dios contradiciéndose a sí mismo. Dios de pronto puede pedirnos cosas que no entendemos, cosas que se salen de nuestra capacidad de comprensión. Sin embargo, lo que necesitamos hacer es confiar en Dios, porque créame, y estoy seguro que usted lo ha vivido y no solo una vez, y si no lo ha vivido, lo va a vivir más adelante en su relación con Dios. No siempre entenderemos lo que Dios nos pide. No, muchas de las cosas que nos pide como padres de familia, como individuos, como personas en un mundo lleno de cosas que nos llaman a cosas distintas de las que Él tiene para nosotros, de pronto vamos a encontrarnos con peticiones que no entenderemos, con mandamientos que no entenderemos, que no coinciden o que no compaginan con todo lo que los demás viven o lo que los demás piensan. Pero tenemos que tener en claro, no siempre entenderemos lo que Dios nos pide, pero hay que confiar en Él. Hay que confiar en Él. Cuando estemos enfrentando situaciones como esta, podemos pensar en dos cosas que Dios seguramente quiere que aprendamos. Primero, Dios nos pedirá aquello que amamos. Va a pedírnoslo, porque Dios quiere ocupar el primer lugar. Él debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Así que cuando hay algo que amamos demasiado, lo más seguro es que Dios nos pedirá que se lo entreguemos. No estoy diciendo que quiera quitárnoslo, pero va a pedirnos que lo entreguemos para asegurarnos nosotros de que confiamos en Dios. ¿Por qué Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac? Dice el versículo 1, porque dice ahí, probó Dios a Abraham, es decir, era para probarlo. Era un examen de confianza. Pero miren el versículo 3, dice que Abraham, después de que Dios le pidió esto, se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó a sus siervos, a Isaac su hijo, cortó la leña, se levantó y fue a hacer lo que Dios le dijo. Abraham respondió bien. Así que también muchas veces Dios permite que podamos recibir mandamientos que no entendemos para ver cómo respondemos, cómo reaccionamos. La reacción de Abraham fue de total confianza. Pero también Dios nos pide lo que amamos para que podamos evidenciar si es Él el que ocupa el primer lugar en nuestro ser. ¿Dónde está nuestro corazón? Y Él lo sabe, pero Dios quiere que usted y yo también lo sepamos. Por eso nos manda este tipo de pruebas, estos desafíos de fe, para saber dónde está nuestro corazón. Está en las riquezas, está en nuestra carrera, está en nuestras metas y sueños, o nuestro corazón está en Él. Pero también yo creo que Dios de pronto pide estas cosas para que recordemos que todo lo que tenemos le pertenece, que todo es de Él. Abraham necesitaba ser probado en su confianza en el Señor. Tenía que demostrar cómo respondía ante el Dios a quien Él había prometido fidelidad. También era importante que Abraham descubriera en dónde estaba su corazón, si seguía en las promesas de Dios o ahora lo estaba poniendo en su hijo, pero también era importante que Abraham reconociera que ese hijo que tenía, Dios se lo había dado y seguía siendo propiedad de Dios. La Biblia dice que los hijos son herencia de Dios y en algún momento tendremos que darle a Dios cuentas de Él. Así que Dios estaba pidiendo algo que era suyo. Es por eso que cuando Dios nos pide algo, aunque no lo entendamos y aunque rebase nuestra comprensión,
no se lo neguemos, porque Dios es digno de confianza. Cuando Dios nos pida cosas que no entendamos, tenemos que confiar en Él y confiar en su palabra. ¿Ya Dios le ha pedido algo que usted no entiende? Entrégueselo. Ese es el desafío de fe más grande que podemos enfrentar. Pero también en este caso podemos darnos cuenta que lo que Dios esperaba no solamente es que aprendamos que Él nos va a pedir lo que más amamos para que salga de nosotros nuestra vida real, que es lo que mueve nuestro corazón. Hay otra cosa que también quiere que aprendamos, que espera Él que confiemos y obedezcamos. Imagine usted lo que estaba viviendo Abraham, pero observe lo que él hizo. A pesar de no entender, a pesar de sentirse confundido, a pesar de que le parecía ilógica la petición, vemos en el versículo 3 que él obedeció con rapidez y buena voluntad. Dice, se levantó de mañana, arregló el burro, cortó la leña, agarró a sus siervos, agarró a su hijo y comenzó a obedecer. Una obediencia inmediata. A mí me sorprende. Me sorprende la manera como Abraham estaba enfrentando esta situación. Pero también dice el versículo 4 que al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Se imagina 3 días? 3 días caminando con su hijo, con el burro cargando la leña, con sus 2 siervos caminando 3 días. ¿Qué pasaría por la mente de Abraham? Él iba decidido. Él iba plenamente confiado en el Señor, seguramente reflexionando, meditando, seguramente orando, pero viendo ya hacia adelante, viendo hacia el futuro, hacia el lugar donde tenía que llegar a obedecer a Dios completamente. Pero dice también el versículo 5 que llega el momento cuando Abraham le dice a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Qué nos muestra esto? Que Abraham no había olvidado la promesa de Dios. Tal vez no entendía, no comprendía, pero había en su corazón tal confianza en lo que Dios era y en lo que Dios le había dicho, que él sabía que regresaría a ese lugar, que tendría un encuentro de adoración con Dios, pero que volvería con su hijo. Dice él, adoraremos allí y volveremos a ustedes. Dios es digno de confianza. Y en algunos momentos, tal vez en muchos momentos en nuestras vidas, como padre de familia, como individuos, tendremos que enfrentar desafío de fe. ¿En qué está nuestra confianza? Abraham confió y obedeció. Todo el tiempo, en todo momento, confiaba y obedecía. ¿Qué tal nosotros hoy en día? ¿Qué tal hemos enfrentado este desafío de fe? ¿En qué hemos puesto nuestra confianza en todo este tiempo de pandemia? Todos nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Todos queremos lo mejor para nuestra familia y buscamos lo mejor para nuestras vidas, ¿no es verdad? Dios en su palabra nos instruye, nos guía, nos da lineamientos para ser buenos padres, para ser buenos profesionistas, para ser buenos ciudadanos, para ser personas de bien, hombres y mujeres de bendición al mundo. Dios en su palabra nos está enseñando cómo educar a nuestros hijos, cómo disciplinarlos, cómo instruirlos, incluso cómo entregarlos al Señor. Sin embargo, nuestra vida de manera cotidiana muestra nuestra desconfianza y nuestra desobediencia. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Cuando Dios nos da una instrucción, dudamos que sea la correcta. Cuando Dios nos da una dirección, dudamos que sea la correcta. Siempre estamos dudando y por lo tanto estamos desobedeciendo. Y de pronto, usted y yo no nos sentimos como hijos desobedientes. Más bien nos sentimos como hijos desconfiados. Pero no estamos conectando la realidad de que la desobediencia es consecuencia de la desconfianza. Así que no importa si amamos a Dios, leemos la palabra, lo buscamos cada día. Si en el momento de obedecer desconfiamos y hacemos algo diferente, seguimos siendo hijos desobedientes y estamos apartándonos del camino de Dios. Estamos enfrentando desafíos de fe y generalmente fallamos. ¿Por qué? Porque no confiamos. Desconfiamos de Dios. Nuestra vida de desobediencia evidencia nuestra desconfianza. En este día, si usted es padre de familia, necesita confiar en Dios para ser el padre que sus hijos necesitan. Deposite su confianza en Dios al grado de obedecerlo
aunque no entienda lo que Él le está pidiendo, aunque no entienda lo que busca con lo que está viviendo. Siga confiando en Dios. Seguramente en este momento hemos sido confrontados en nuestra fe con todo lo que hemos perdido a lo largo de estos 15 meses. Pero necesitamos seguir confiando. Aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, aunque no entendamos por qué nos pide lo que nos pide o por qué nos deja vivir lo que vivimos, aunque no entendamos lo que Dios nos pide, confiemos en Él. Él es digno de confianza. Este desafío de fe se puede vencer únicamente poniendo toda nuestra confianza en el Señor. Confiemos en Él. Hagamos las cosas a su manera, aunque no entendamos lo que nos pide. Entreguemos lo que nos está pidiendo. Entreguemos a nuestros hijos al Señor para que Él les bendiga y Él les haga alcanzar el futuro que tiene preparado para ellos. Seamos instrumento como padres para eso. Y veamos la segunda cosa. No siempre entenderemos a nuestros padres, pero hay que confiar en Dios. Vamos a ponernos ahora desde la perspectiva de Isaac. Y déjeme continuar leyendo ahí Génesis 22, ahora del versículo 6 al versículo 10. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Cada vez que leo este pasaje, siento que se me enchina la piel. Como padre de familia, quiero ponerme en los zapatos de Abraham. ¿Qué es lo que estaba experimentando en ese momento? Sin embargo, ahora me parece importante que veamos todo desde la perspectiva de Isaac. Si usted es un hijo, una hija de familia, póngase ahora en el lugar de Isaac, en el lugar del hijo. Ya lo mencioné, que se considera que en este momento el muchacho tendría entre 13 y 20 años de edad más o menos. ¿Qué pensaría Isaac mientras observaba a su papá hacer todo lo que estaba haciendo? ¿Qué pensaría él? Este Isaac no sabía las instrucciones que Dios le había dado a su papá. Tal vez podía verlo extraño, pero seguro en su actuar. Tal vez lo había visto triste durante los 3 días que habían caminado hasta ese lugar, pero jamás lo vio dudar, jamás lo vio reclamar o enojarse con Dios. Todo el tiempo lo vio decidido a ir a presentarle a Dios un encuentro de adoración. Todo el tiempo lo vio decidido a obedecer lo que Dios le había dicho. Así que preguntémonos ahora, ¿así nos ven nuestros hijos a nosotros? ¿Cómo nos ven nuestros hijos cuando enfrentamos un desafío de fe? ¿Cómo nos ven cuando estamos viviendo algo que está carcomiéndonos por dentro? ¿Cómo nos observan? ¿Qué es lo que observan en nuestras vidas con respecto a Dios? Este muchacho estaba viendo a un padre decidido a confiar, valiente, esforzado. Por favor, note esto en la vida de Isaac. Dice ahí en el versículo 6 que Abraham tomó la leña, la puso sobre Isaac su hijo, es decir, cuando iban en camino la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron juntos. Me sorprende que este muchacho era obediente a su padre. En el mismo versículo nos muestra que este muchacho ayudaba a su padre. Él fue el que iba cargando la leña. Este muchacho nos manifiesta que tenía comunicación con su papá. En el versículo 7 dice que Isaac habló con su padre y le dijo, Padre mío. Él comenzó la conversación. También le tenía la confianza para preguntarle, porque él le dijo, aquí está el fuego y aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecer en holocausto? Este muchacho se comunicaba con su padre. Tenía la confianza para hacerle una pregunta, porque me lo imagino a él. Si iban a ir a ofrecer holocausto, él sabía que el holocausto era de un becerro, de un cordero. Pero no lo veía en ningún momento.
Así que 3 días con esa inquietud también el muchacho. ¿Dónde estaba el cordero que iban a ofrecer en el sacrificio? Y se lo preguntó a su papá. Sin embargo, el papá solamente le decía como respuesta: he aquí que Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Y qué hacía el hijo? Confiaba en su papá. Piense ahora, hijo, piense ahora, hija. Nosotros como hijos no siempre entendemos por qué papá o mamá hacen lo que hacen con nosotros, por qué nos obligan a ciertas cosas, por qué nos aconsejan, nos orientan sobre los amigos, sobre nuestra forma de vestir, sobre nuestra conducta, sobre nuestras creencias también. ¿Por qué tratan de forzarnos de alguna manera a ser personas de bien, temerosas de Dios y personas diferentes al común de la sociedad? No entendemos siempre lo que nuestros padres hacen para lograrlo, pero ¿sabe qué es lo que nos toca a nosotros? Como hijos, confiar. Y no en nuestros padres, sino en el Dios que está dirigiendo a nuestros papás. Confiemos en Dios. No nos olvidemos de las emociones que había en el corazón de Abraham. No nos olvidemos de las inquietudes que había en el corazón de Isaac. ¿Qué pensaría Isaac cuando finalmente llegaron allá, cuando dejaron a los siervos, cuando llegan allá arriba y empiezan a armar el altar con las piedras? Y luego cuando empieza a poner toda la leña sobre el altar. Pero ¿qué pasaría por la mente de Isaac, el hijo, cuando su padre lo empieza a atar a él con ese lazo, con esa cuerda, y cuando lo coloca encima de la leña, y cuando saca el cuchillo para degollarlo? ¿Qué pasaría por la mente de Isaac? Lo que a mí me sorprende del hijo es la confianza en su papá para que él hiciera lo que Dios le había pedido. Y lo que me sorprende del padre es su confianza absoluta en Dios, su padre, para hacer todo lo que le había dicho. Ni el papá ni el hijo estaban entendiendo nada, pero había una absoluta confianza en el Dios al que estaban adorando en ese momento, al que estaban obedeciendo en ese momento. ¿Qué es lo que nuestros hijos observan en nosotros? ¿Qué piensan de nuestros hijos de las acciones que realizamos? ¿Ven en nosotros como padres temor de Dios, obediencia a Dios, confianza en Dios? ¿O nos ven todo el tiempo ansiosos, asustados, temerosos, haciendo cosas sin fin para lograr resolver nuestros problemas, ignorando lo que Dios nos está mandando? El desafío de fe más grande que enfrentamos es en situaciones como la que vivimos ahora. Siendo padre de familia o siendo alguien más en la familia, ¿en qué estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? ¿Cómo actuamos en base a lo que confiamos? Porque ese es el verdadero desafío de fe que estamos enfrentando en tiempos como este. Y la tercera cosa importante en este mensaje: Dios no siempre hará lo que pedimos, pero hay que obedecer y esperar. ¿Escuchó? Dios no siempre hará lo que le pedimos, pero hay que obedecer y esperar. Déjeme completar el relato. Vuelvo a leer ahí, capítulo 22 de Génesis, a partir del versículo 9 y hasta el 14. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Mire, piense entonces en este momento ya. Entendemos a dónde llegamos y al punto final. Pero se imagina usted en todo este proceso
Mientras caminaban, mientras llegó, mientras armaban el altar, mientras ataba a su hijo, mientras lo colocaba y mientras tomaba el cuchillo para degollarlo. ¿Cuántas veces cree usted que Abraham estaba pensando, ¿cuándo Dios me va a detener? ¿O cuándo va a manifestarse para que esto no se complete? Yo no sé cuántas cosas pasaban por la mente de Abraham. Sin embargo, lo que sí puedo ver y asegurar es que Abraham estaba enfrentando este desafío de fe confiando plenamente. Confianza absoluta. Eso es lo que vemos en este hombre. Pero en todo el proceso, este papá no cambió el plan de Dios. Este papá no alteró los tiempos de Dios. Él fue haciendo todo lo que Dios le iba diciendo paso a paso, obedeciendo y esperando. Pero mire, en ningún momento se detuvo a esperar que Dios lo detuviera. Él siguió haciendo todo como si lo fuera a hacer totalmente. Estoy seguro de que lo iba a hacer. Tomó el cuchillo para degollar y fue hasta ese momento donde oyó esas palabras que seguramente le cayeron como algo maravilloso, como agua fresca en el desierto. Abraham, Abraham. Seguramente se detuvo de manera inmediata. Notemos, por favor, lo que Dios hace con nosotros mientras estamos enfrentando los desafíos de fe. ¿Qué fue lo que hizo con Abraham? Primero, le guía y lo ayuda en el sufrimiento y la angustia. En el versículo 10 podemos ver que Abraham estaba haciendo todo lo que Dios le dijo y en el momento oportuno Dios lo detuvo. Pero en ese proceso de angustia, de sufrimiento, de confusión, estaba con Abraham. Le acompañaba, le iba dirigiendo. Dios no lo dejó solo, no apareció de repente para detenerlo. Él estuvo en todo el proceso desde que salieron de casa, esos 3 días de camino, hasta que estaba a punto de degollar a su hijo. Todo el proceso de nuestro sufrimiento, todo el proceso de nuestra angustia, de nuestra confusión, todo el proceso de la prueba, todo el proceso del desafío de fe, Dios está con nosotros. Y Él tiene un momento, Él tiene un tiempo donde dirá, detente, donde nos llamará por nuestro nombre y nos dirá, hasta aquí llegó la prueba. Debemos confiar en eso y debemos confiar en nuestro Dios. Algo que también hace Dios en nuestro desafío de fe es que nos da ánimo y se comunica con nosotros. En el versículo 12, ya lo vemos diciéndole claramente a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Tal vez Dios no nos explica todo lo que está haciendo, pero llegará un momento en el que sabremos lo que hizo, porque Él se comunica con nosotros como lo hizo con Abraham. Finalmente le explicó, estaba siendo probado y no me rehusaste, sé que me amas, sé que me temes. Pero ahora Abraham también lo sabía. Dios siempre lo supo y Dios sabe lo que hay en su corazón y en el mío. Pero nosotros lo sabemos. ¿Sabemos qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? Confiemos y esperemos. Él nos dará ánimo. Él se comunicará con nosotros. Nos dirá lo que necesitamos saber en el momento que necesitamos saberlo. Pero algo más maravilloso también. Mientras vivimos el desafío de fe, Él proveerá lo que necesitemos en el momento. Dice el versículo 13, que en ese momento alzó Abraham sus ojos y miró, y encontró a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y entonces Abraham fue, lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios proveyó en el momento. Y eso era lo que Abraham tenía como confianza. Eso fue lo que le dijo a su hijo. Jehová se proveerá del cordero para el holocausto. Estoy seguro que Abraham estaba convencido de que así sería. Sabía que algo sucedería, pero que su hijo Isaac no iba a morir, porque había una promesa de por medio. Dios le había dicho que en Isaac le sería llamada su descendencia. Y Abraham lo sabía, nunca dudó. Sí, hubo confusión tal vez hubo cierta angustia, pero en todo momento esperaba que Dios cumpliera su palabra. Eso es confianza. En este desafío de fe, Abraham confió en Dios. Pero mire que no todo termina ahí. En los siguientes versículos
se nos dice en el versículo del 15 en adelante, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Mire, lo que Dios hace en nuestros desafíos de fe es que finalmente nos da bendición. Pero observe, por favor, primero que son bendiciones personales. Le dice a Abraham, de cierto te bendeciré. Pero también son bendiciones familiares, porque dice, y haré que tu descendencia crezca. Bendecirá nuestra descendencia. Pero no solamente a nivel familiar, incluso a nivel mundial. Porque dice el versículo 18, en tu simiente, en tu familia, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿La razón? Por cuanto obedeciste a mi voz. Con esto se cierra esta hermosa enseñanza. Confiar y obedecer. Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué hacemos nosotros cuando enfrentamos desafíos de fe? La pandemia ha sido un desafío de fe. Las relaciones familiares han sido un desafío de fe. La economía ha sido un desafío de fe. La salud ha sido un desafío de fe. Hemos sido desafiados a saber en qué o en quién hemos confiado. Estamos siendo desafiados para que sea probado sobre qué está puesta nuestra confianza o sobre quién está puesta nuestra confianza. En este gran desafío de fe, ¿cómo estamos saliendo usted y yo? En el desafío de fe de ser padres y poder instruir a nuestros hijos para que conozcan, amen, teman y crean en el Señor. ¿Cómo estamos saliendo? Ese es el desafío de fe más grande. Confiarle nuestra vida a Dios, confiarle nuestros hijos al Señor, confiarle nuestro futuro al Todopoderoso. Ese es el desafío de fe más grande que estamos enfrentando. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo estamos saliendo? ¿Estamos confiando en el Señor, en lo que estamos enfrentando en este tiempo? ¿Cómo saldremos del desafío de fe que hoy tenemos frente a nosotros? ¿Cómo saldrá usted, papá, del desafío de fe que está enfrentando con respecto a la situación que está viviendo con sus hijos, con su familia? ¿Cómo saldremos en este desafío de fe usted y yo, joven, señorita, mamá? ¿Cómo saldremos de esto que hoy nos está agobiando? ¿Saldremos bendecidos, bendiciendo a nuestra familia y siendo bendición al mundo? ¿O caeremos derrotados, enojados con Dios, quejándonos de nuestra condición, sufriendo nuestras carencias, necesidades, enfermedades y pérdidas, porque no hemos podido confiar y esperar en Dios? Este es el desafío de fe. Salgamos victoriosos. Muchas de las cosas que pienso que Abraham hizo son solo mi pensamiento y mi imaginación, pero hay dos pasajes que quiero leer para terminar, que nos muestran realmente lo que estaba pasando por la mente de Abraham en ese tiempo. El primero se encuentra ahí en Hebreos 11, del 17 al 19. Por favor, escuche lo que dice aquí. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mire, aquí está la clave. Todo el tiempo que Abraham iba caminando, que Abraham iba armando el altar, que iba amarrando a su hijo, en todo ese tiempo, el pensamiento de Abraham estaba enfocado en esto. Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Es decir, que Abraham pensaba incluso que tal vez llegaría a matar a su hijo, pero que de ese hijo muerto llegaría su descendencia. ¿Cómo? No lo entendía. No se detenía a tratar de explicarlo con la lógica, porque lógicamente no había respuesta.
Pero la confianza de Abraham es que Dios es poderoso para lograr que de un muerto salga descendencia. Que de un muerto haya perdón de pecados, como lo hizo a través de su propio Hijo Jesucristo. El otro pasaje se encuentra en Romanos capítulo 4, versículos del 16 al 21. Escuche. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nuevamente nos da la clave, tanto el escritor de Hebreos como el apóstol Pablo. Abraham creía en un Dios poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso, el desafío de fe implica que confiemos en Dios, aunque no entendamos lo que nos está pidiendo. Que confiemos en Dios, aunque no entendamos lo que nuestros padres están haciendo. Y que confiemos en Dios, aunque no haga las cosas como se las pedimos. Porque finalmente, Él es Dios. Lo que nos resta a usted y a mí en este desafío de fe es confiar y esperar. Dios es poderoso. No entendemos lo que está sucediendo. No entendemos lo que nos está pidiendo. No entendemos lo que nos está permitiendo vivir. Sigamos confiando. No entendemos lo que están haciendo los demás. No entendemos lo que hacen nuestros papás en esta situación que vivimos. Confiemos en Dios. ¿No está Dios respondiendo a la oración? ¿Está guardando silencio a nuestro clamor? Confiemos y esperemos. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque Él es Dios. Yo quiero invitarle, si como papá está sufriendo algo con sus hijos, si como hombre está sufriendo algo en su vida, en su economía, si como familia, si como mujer, como joven, como señorita, estás enfrentando desafíos de fe, haz lo que hizo Abraham. Conoce a Dios. Él es poderoso, todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Él es proveedor. Él es sanador. Es sustentador. Él es vida. Él es todo. Así que es digno de nuestra confianza. En este momento de nuestra vida, confiemos en Él. En este momento de la pandemia, confiemos en Él. En este momento de las vacunas, en este momento de la nueva normalidad, confiemos en Dios. Solo en Él. Hagamos lo que Él nos diga, aunque no lo entendamos, aunque no lo razonemos, aunque parezca algo imposible, aunque parezca algo difícil. Confiemos y obedezcamos. Y digamos como Abraham, el Señor proveerá. De lo que necesitamos, el Señor proveerá. Cosas materiales, cosas emocionales, cosas espirituales, el Señor proveerá. Él es el Dios en el que confiamos. En su desafío de fe, ponga su confianza en Él. Padre bendito, tú eres Dios. Señor, somos humanos y no entendemos y no captamos y no alcanzamos a razonar ni a comprender, porque tus caminos no son como nuestros caminos, ni tus pensamientos como nuestros pensamientos.
Ayúdanos, Señor, a entender que hay una gran diferencia entre tú y nosotros, pero que tú eres todopoderoso, que tú eres sabio y que tú nos amas, que todo está en tus manos, que tú no has perdido el control. Ayúdanos a confiar. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Y en este desafío de fe y en los desafíos de fe que vengan, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, poniendo toda nuestra confianza sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos en este momento, a cada papá. Dale la confianza, Señor, de hacer las cosas a tu manera con sus hijos, para que pueda ver en ellos el cumplimiento de tus promesas. Y permite, Señor, que la bendición que nos des, como papás, como familias, alcance a todas las naciones de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Papá, mamá, joven, señorita, pon toda tu confianza en el Señor. Confía en Él en este momento difícil que enfrentamos como planeta, como humanidad. En tu problema como familia, en tu problema como estudiante, como ciudadano, en tu problema económico, en tu problema de salud, en tu problema de pérdidas. Pon toda tu confianza en el Señor. Él nunca te dejará, nunca te abandonará y te llevará hasta el final, siendo bendecido y siendo bendición. A los papás nuevamente un fuerte abrazo, felicidades, que este día sea especial, que este año para usted esté lleno de bendiciones de parte del Señor. Soy el pastor Alejandro Varela, desde La Paz, Baja California Sur, un fuerte abrazo, mi oración por usted, e invitándole para que nos veamos el próximo domingo también, en este canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. El Señor le bendiga.